La temática del proyecto se enfoca en el reciclaje arquitectónico como estrategia de vinculación arquitectónica y urbana rural en el inmueble patrimonial de la estación ferroviaria La Esperanza, en la mesa Cundinamarca, marcando la línea de investigación urbana y arquitectónica a desarrollar. Actualmente, el reciclaje arquitectónico es un concepto primordial en las actuaciones sobre un inmueble, que a diferencia de la restauración arquitectónica, determina la posibilidad de modificar el funcionamiento de un edificio en una nueva realidad y pretende buscar nuevos usos en él, pues el anterior uso es obsoleto. El proyecto plantea intervenir en el inmueble patrimonial de la estación ferroviaria La Esperanza en la mesa Cundinamarca, a través de estrategias de reciclaje arquitectónico que vinculen el urbanismo con el hecho arquitectónico, aportando a la consolidación del sendero ecoturístico existente en su contexto, afianzando la relación entre el bien patrimonial y las cualidades paisajísticas e históricas establecidas en su contexto, beneficiando el desarrollo de la población local y flotante, potencializando el turismo en la mesa Cundinamarca, siendo el sector económico más activo y con mayor crecimiento del municipio. Teniendo en cuenta la temática, se plantea cómo potencializar las condiciones urbanas y arquitectónicas del inmueble patrimonial ferroviario por medio del estudio de estrategias de reciclaje arquitectónico. A partir de esta pregunta se determina el objetivo de desarrollar una propuesta arquitectónica integral de intervención patrimonial para estudiar los principios del reciclaje arquitectónico como estrategia de vinculación urbana y arquitectónica de la estación ferroviaria La Esperanza en la mesa Cundinamarca. Para desarrollar dicho objetivo se plantean tres estrategias. Primera, estudiar y caracterizar los elementos de reciclaje arquitectónico y urbano aplicado en la intervención del inmueble patrimonial. Segunda, analizar las relaciones físicas de un inmueble patrimonial y sus recursos paisajísticos, históricos y urbanísticos expuestos en su contexto como lo es el Ecoparque Las Monjas. Y plantear el esquema básico de la estación a intervenir, su adecuación con el nuevo volumen y la articulación con la propuesta urbana integral. Sánchez estudia el caso de la inspección La Esperanza, presentando una gran variedad de aspectos turísticos en la categoría de recursos naturales y culturales, principalmente en el Ecoparque de Las Monjas, destacando una variedad de atractivos de gran aporte para el desarrollo turístico del municipio como lo son la estación La Esperanza y su vía férrea, basada en la identidad de la inspección, con respecto a su historia como antiguo sistema de movilidad e hito de apropiación por parte de la comunidad y actual punto de partida del sendero turístico. El Hotel Paraíso Terrenal como complemento histórico de lo que fue la estación con respecto a la llegada constante de visitantes y actual en cuanto al gran potencial turístico de la inspección. El río Apulo como factor dominante en el paisaje, contando con aguas blancas, láminas de agua en reposo, siendo un recurso hídrico de suma importancia, de gran visual y de gran aporte con respecto al ecoturismo. El sendero ecológico caracterizado por la gran variedad de vegetación, las formas de sus paisajes, sus texturas, por un mosaico de pastos arbolados, algunos factores de vegetación secundaria, la biodiversidad de flora y fauna y la presencia de algunos predios complementarios. La casa del expresidente Pumarejo como sitio de interés cultural y apoyo patrimonial en relación a la conexión entre el paisajismo y la identidad histórica. Y el Salto de las Monjas como último y mayor atractivo, caracterizado por la belleza natural, enmarcada por la pureza y abundancia de sus aguas, la presencia de la cascada con elementos adicionales como rocas y vegetación. En conceptualización de la temática, denominar reciclaje un proyecto de arquitectura precisa la voluntad de modificar la funcionalidad de un edificio en una nueva realidad y pretende buscar nuevos usos en él debido a que el anterior quedó obsoleto por diferentes razones. El reciclaje se entiende como la actuación de un inmueble mediante operaciones de rehabilitación, reforma y reconstrucción, como idea que guía la planificación de la intervención, valorando el inmueble principalmente en el valor histórico y el valor formal, respondiendo a las condiciones históricas del entorno y del contexto, siendo la conciencia del pasado el sentido de identidad. Según Fabián Garré, la conservación del inmueble exige cuidados complejos y costosos para preservar su integridad física o su identidad. Su importancia deriva en que el inmueble debe tener un uso compatible con su entorno, debido a que es difícil soportar costos de conservación de un inmueble que no se usa. En el caso de estudio de la estación de intervención, se debe ligar a las normativas correspondientes, como alturas que no pueden ser mayores de 2 pisos, aislamientos y la densidad edificatoria que, como podemos observar, es bastante baja. La participación poblacional es de suma importancia, donde se deben incluir elementos culturales, sociológicos, productivos, constructivos, incorporar el contexto urbano, además del ambiental. Además, se debe establecer la significación, el interés que la estación conlleve para la población que se identifica con ella, transformándose en el escenario de la vida colectiva, refiriéndose a la memoria cultural de la comunidad. Se analizan dichos elementos y se establecen pautas de su comportamiento para construir las condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de su población. Según Calleja Molina, en el ámbito de sostenibilidad del reciclaje arquitectónico, nace como una respuesta apropiada para el consumo del suelo establecido en la actualidad, en donde se otorga prioridad a los aspectos de tipo patrimonial, paisajístico y social, como beneficio para la población, determinando la puesta a valor de los inmuebles y su conservación, partiendo de la sensibilización hacia la sostenibilidad y el ahorro en el consumo del suelo y los recursos naturales. A partir de lo mencionado, la utilización de la estación La Esperanza como recurso para el complemento del sendero ecoturístico tiene una gran validez debido a la escasez del suelo establecido en la inspección
y el aporte a la consolidación del sector. Un ámbito importante dentro del reciclaje arquitectónico es la refuncionalización, que tiene como objetivo principal la prolongación de la vida útil de la estación en la medida que ésta se adapte a nuevas funcionalidades, modificando y adaptando la condición del inmueble, resultado de la influencia de factores ambientales, sociales, históricos y culturales presentes en la dinámica urbana, destinado hacia una nueva actualidad cuya funcionalidad se adapte a nuevos usos que demande la sociedad y el entorno. La refuncionalización apela a la memoria colectiva desde el inmueble y su papel como referente histórico, generando nuevas relaciones entre la población y sus inmuebles, potencializando y revitalizando el sector, siendo una de las estrategias trascendentales para la recuperación del patrimonio, puesto que contribuye a la recuperación del sector con su respectivo valor histórico y cultural. Para determinar el valor del inmueble, es importante determinar distintos ámbitos como lo son el interés museológico del inmueble, el análisis figurativo e histórico, su valor testimonial en la historia, transformaciones, alteraciones, modificaciones que haya tenido durante su historia, la recontextualización y recreación en el entorno paisajístico, y la reestructuración funcional y estructural. El patrimonio, como experiencia multicultural, abarca dos ámbitos: el tangible, representada por la materialidad de las edificaciones, las calles, espacios públicos y los monumentos, y el intangible, que hace parte de los valores y representaciones de la población, como aspectos de identidad, costumbres, símbolos y relaciones, donde el tiempo y el espacio son las dimensiones fundamentales en la generación del concepto de patrimonio como herencia de la cultura, siendo el tiempo el pasado frente al presente y los objetos y evidencias de lo intangible, y el espacio determinado por lo construido y la actualidad del inmueble como representación de la tangibilidad. Sandra Melo establece que las estaciones de la línea Girardot-Facatativá, de la cual hace parte la estación a trabajar, es el desarrollo del turismo cultural y su significación económica. Los desafíos que enfrenta este turismo cultural se basan en cómo enfrentar la contemporaneidad sin perder la autenticidad del inmueble patrimonial, siendo primordial pensar en el bienestar de las poblaciones locales que viven día a día en el contacto del patrimonio, por lo que cualquier proceso de intervención en el aspecto turístico debe contar con la participación activa de la comunidad, realizando procesos de socialización a modo de talleres donde los habitantes tengan oportunidad de expresar sus puntos de vista, necesidades y propuestas. En proyección al esquema básico, en el ámbito urbano se plantea un teleférico que parta desde la estación, siendo el primer punto del ecoparque Las Monjas, y termina en el Salto de las Monjas debido a la problemática para la población de tercera edad y niños de llegar a este último punto. Y se propone la ampliación de la vía vehicular subterránea existente con el fin de fortalecer la prioridad peatonal incorporada en la inspección. La propuesta urbana específica remata en el río Apulo, donde se plantea generar un malecón turístico y una plaza de conexión de dos locales comerciales con los equipamientos importantes para la inspección, como lo son el centro de salud y el salón comunal, donde el proyecto se plantea como punto central y de integración de la propuesta, transformándose la antigua vía férrea en un sendero peatonal que articule los diferentes equipamientos, planteando un eje vegetal perimetral con el fin de reforzar la idea de introducir a la población en el sendero ecológico existente en la inspección. Con respecto al reciclaje de la estación ferroviaria, se plantea como la extensión y complemento de las actividades del Hotel Paraíso Terrenal, incorporando tres teorías de patrimonio para la propuesta de intervención. El restauro arqueológico, que establece el poder suprimir añadidos mediante su historia, lo que nos permite remover el muro perimetral para podernos integrar al hotel. Para lograr dicho cometido, se genera la conexión entre la plaza existente del hotel y el planteamiento de una plaza en la estación, respetando la cobertura verde actual, y se plantean tres ejes vegetales, uno perimetral a la quebrada y dos en los bordes de las plazas, reforzando la sensibilización ambiental que se pretende. El restauro moderno, que establece el poder utilizar materiales modernos en el bien patrimonial para la adecuación de su nueva funcionalidad. En apoyo a la teoría se establecen dos criterios de intervención consecuentes con su cometido: la innovación, que por medio de texturas en sus espacios públicos y la utilización de materiales recientes, genera una esencia moderna sin olvidar lo antiguo del lugar, para lograr la relación ideal de lo nuevo con lo antiguo en representación del desarrollo sin olvidarnos del pasado, y la readecuación de espacios que conforma por el estudio de las problemáticas y necesidades expuestas en su entorno para dar nuevos usos a los espacios existentes actualmente sin alterar la esencia del bien patrimonial. Y se maneja el restauro científico, que establece la relación con el entorno para la nueva funcionalidad a plantear en el inmueble, trayendo a coalición las características naturales como sus senderos ecológicos, sus recursos hídricos, y además de la fortaleza cultural establecida por la propia estación, el hotel y la hacienda de las monjas. A partir de lo mencionado se plantean tres funciones principales: la cultura como fortaleza a la identidad que conlleva la estación, un punto introductorio sobre lo que el turista va a experimentar en el sendero turístico del entorno en términos de información y sensibilización, un punto de abordaje del teleférico propuesto como punto de similitud a su uso original. Partiendo del hecho que actualmente la estación no tiene placa de segundo nivel,
debido a un incendio que se generó en una época específica de la historia, genera alguna libertad en el momento de intervenir dicho nivel. Para la zonificación se enmarca el acceso de la estación en un espacio a doble altura donde se plantea un lobby de información y sensibilización ambiental y cultural, además de la proyección del punto fijo, prosiguiendo por una circulación radial que distribuye a la galería y cafetería. Dichos espacios conectan con la librería para generar la sensación de café-libro y determinar la concentración de actividades culturales en este sector, y el planteamiento de un local comercial de acceso exterior. En el segundo nivel, por temas funcionales, se determina el punto de abordaje del teleférico propuesto. En complemento al reciclaje de la estación, se propone un nuevo equipamiento determinado en el lote frontal, partiendo de los ejes de la estación y el hotel, enfocándose en la vía férrea como eje de articulación entre los volúmenes. Se plantean 3 volúmenes, el primero determinado por la estación, el segundo en proyección al hotel y el tercero determinado por la topografía y proporción del inmueble. Luego se genera la rotación del volumen en proyección a la estación para abrirse hacia esta y permitir la entrada directa de los vientos. Se plantea la elevación del volumen de proyección a la estación para generar jerarquía en este, y se deprime el volumen en proyección al hotel para determinar la aproximación del acceso. Se descompone la totalidad del volumen en planos para obtener la integración total de los vientos, proponiendo un sistema estructural de núcleos arbóreos como punto de conceptualización de la sensación ambiental deseada, y se propone un eje vegetal perimetral para proteger el proyecto de rayos solares. Y se plantea el uso de fachadas y envolventes apersianados para la generación de sombra en los espacios y permitir la entrada de los vientos con el fin de ambientar los espacios de la manera deseada. Estas fachadas y cubiertas apersianadas se determinan a partir de la proporción de la fachada principal de la estación, siendo la estación el eje principal de proyección del nuevo equipamiento. Con respecto a la zonificación del nuevo volumen, se plantea la conexión con el eje articulador, que es la vía férrea, determinando el acceso en el segundo nivel por características topográficas, ingresando un lobby de sensibilización al igual que en la estación, y conectando con el punto fijo, y prosiguiendo con una circulación radial que me reparte a los talleres culturales y la galería, generando la concentración cultural del nuevo volumen. En primer nivel se determina una sala de espera en conexión a la zona administrativa y el planteamiento de locales comerciales independientes. Y el tercer nivel se genera el punto de llegada del teleférico planteado. Y para culminar, a partir del establecimiento del nuevo volumen, se plantean los ejes de conexión con el hotel y la estación para determinar el espacio público conector por medio de plazoletas, circulaciones y ejes verdes, resaltando la vía férrea como punto de circulación lineal y articulador de los 3 equipamientos. Muchas gracias.